Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, consiervos que me escuchan. De nuevamente estoy aquí para compartir con ustedes una maravillosa palabra de Dios. La he titulado Aprendiendo a los golpes. Génesis capítulo 12, del 1 al 4, dice: Y Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y con él se fue Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Amén. Padre celestial, presento esta palabra delante de tu presencia, oh Dios, y te ruego que tu poder y tu gloria, Señor, y que el Espíritu Santo venga sobre esta palabra y hable a nuestro corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Decía mi abuela que la letra con sangre entra. Es decir, quería decir mi abuela que a veces los golpes nos enseñan a aprender de la vida cuando no queremos aprender de las experiencias de otras personas. Hemos oído hablar de Abraham por muchos años y lo admiramos. Conocemos historias muy bonitas de él, como entregó su hijo al sacrificio y Dios le dijo que no. Y lo encontramos en el muro de los héroes de la fe en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Hemos admirado su fe y su historia. La pregunta es, ¿siempre sería Abraham así, tan hermoso y tan lindo y tan obediente delante de Dios? Pues encontramos en la historia que leímos tres cosas que Dios le quería enseñar a Abraham y también le quería enseñar al pueblo de Israel. La primera cosa que Dios le quería enseñar la encontramos en el versículo 1. Dice: Y Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí se observa dos cosas bien importantes. La primera, hay un verbo había que está en pasado. O sea, hace un tiempo atrás, Dios le había hablado a Abraham y le había pedido que hiciera tres cosas. La primera, deja tu tierra y vete a otro pueblo. Segundo, deja a tus parientes, es decir, tus tíos, tus abuelos, tus sobrinos, tus primos. Y tercero, deja a tus padres. En otras palabras, salga solo con tu hogar. Cuando Dios llama a Abraham, encontramos en Génesis 15:7, Nehemías 9:7 y Hechos 7:2, que cuando Dios llama a Abraham, lo hace cuando Abraham se encuentra en Ur de los Caldeos, es decir, en la tierra donde nació Abraham, en la tierra donde vive toda su familia, en la tierra donde él nació, creció. Allí se encuentra Abraham y Dios lo llama y le dice: necesito que haga tres cosas. Y en el capítulo 11, versículo 31, decide dejar todas las cosas materiales. Decide dejar sus pertenencias, dejar su herencia y dejar todo
por obedecer a Dios. Y sale de Ur de los Caldeos. Hasta ahí Abraham está obedeciendo a Dios. Pero luego encontramos en el mismo versículo 31 que Abraham se lleva a su sobrino Lot. Es decir, la segunda cosa que Dios le había pedido era: deja también a tus familiares. Pero él decide llevarse a Lot. Y en el mismo versículo encontramos que Dios le había dicho a Abraham: deja también a tus padres. Pero en el 11:31 encontramos que Abraham también empacó maletas con sus padres. Y se fueron al primer lugar donde llegaron. Se llama Harán. La pregunta es: ¿Abraham obedeció a Dios? Usted podría pensar que sí, porque salió y abandonó su tierra. Pero es que lo primero que Dios le quería enseñar a Abraham y al pueblo de Israel es que la obediencia a medias se llama desobediencia. Dios había sido claro con Abraham: deja 3 cosas: su tierra, sus parientes y sus padres. Pero él deja la tierra y se lleva a su pariente y se lleva a su padre. Eso no es obediencia. Definitivamente, la obediencia a medias se llama desobediencia. Algo muy similar le sucede al rey Saúl. Allí en 1 Samuel capítulo 15 encontramos que Dios le dice a Saúl: vaya y hágale guerra a un pueblo llamado los amalecitas. Mata y destruye a todo lo que encuentre dentro de la ciudad, incluyendo a los animales. Acaba con todo. Saúl, muy obediente, arma su ejército y se va gozoso de ser llamado por Dios. Y llega a donde los amalecitas y les hace guerra. Y entra y quema la ciudad y acaba y mata y destruye. Y se devuelve en victoria. Por el camino se encuentra con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le pregunta cómo le fue. Y Saúl le dice: bendecido y en victoria. Y le dice Samuel: pero escucho que alguien grita, ¿quién es? Y entonces Saúl dice: es que me dio pesar matar al rey de los amalecitas y me lo traje. Y Samuel le dice: pero también escucho por allá unas vacas y un ganado y un balido. ¿Y qué es eso? Y entonces Saúl dice: es que miré un ganado tan hermoso, unas ovejas tan gordas, y me las traje. Y entonces Samuel le dice: ¿fue eso lo que Dios te mandó? Y entonces Samuel le dice: Saúl, por cuanto has desobedecido a Dios, eres echado de su presencia. Usted podría decir: pero si Saúl fue y peleó y batalló y mató, ¿cómo así que desobedeció? Pues sí, es que la obediencia a medias se llama desobediencia. ¿Qué pasó con Abraham? Allí, en el primer lugar donde llegaron, en Harán, Abraham tuvo que llorar amargamente la muerte de su padre. Abraham tiene que entender y reconocer amargamente que si no se lo hubiera traído, probablemente su padre seguiría vivo. Luego, más adelante, su sobrino Lot se vuelve un problema para la vida de Abraham. Llegan al punto de pelear de una manera terrible, hasta el punto que Abraham dice: Lot, no puedo vivir más con usted, vete a la derecha y yo me voy para la izquierda. ¿Dónde terminó Lot? Termina en Sodoma y Gomorra. Allí en Sodoma y Gomorra muere achucharrado alguno de los hijos de Lot. Luego, la esposa de Lot se convierte en estatua de sal. Lot decide irse a vivir con sus 2 hijas menores de edad a la montaña. Y allí sus 2 hijas lo emborrachan, duermen con él y las 2 quedan embarazadas de su propio padre. ¿Catastrófico? Sí. La pregunta es: ¿se pudo haber evitado Abraham tanto dolor de cabeza?
¿Se pudo haber evitado que la familia de Lot se volviera un caos? Probablemente sí, si Abraham hubiese obedecido a Dios. La desobediencia a Dios trae consecuencias desastrosas para la vida de la persona. Dios nos habla a través de la palabra y también nos pide a usted y a mí que dejemos ciertas cosas que hay en nuestra vida que no le agrada a Dios y se llama pecado. Pero nosotros nos tomamos el atrevimiento de decir que sí y que no vamos a dejar. Pero eso no es lo que habla Dios. Dios exige que si usted va a obedecer a Dios, lo haga de una manera radical. No se trata de querer jugar a seguir a Cristo. No se trata de querer jugar a hacer esto, pero esto no, porque no me conviene o porque no me gusta. Se trata de obedecer a Dios. ¿Qué cosas ha dejado Dios? ¿O qué cosas pide Dios que tú dejes? Tal vez el orgullo, tal vez el rencor, el odio, tal vez las groserías, tal vez las maldiciones, tal vez la idolatría, tal vez te ha pedido que dejes la brujería, pero no hemos querido obedecer y hemos querido obedecer algunas cosas y otras no. Eso se llama desobediencia. Abraham lloró amargamente la pérdida de su padre y la destrucción de la familia de su sobrino. ¿Será que Dios debe llegar hasta este punto con nosotros? El salmista exclamó: Señor, estoy en el hueco de la desesperación. Sácame, Señor. ¿Por qué había caído en la desesperación? Porque había desobedecido a Dios. Dios desea que le obedezcamos con un corazón sincero. Lo segundo que Dios le quería enseñar a Abraham y al pueblo de Israel, lo encontramos en el versículo 2. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, Dios le dice a Abraham: si usted me obedece, yo estoy dispuesto a bendecir tu vida, tu familia, a hacerte una nación grande, próspera, en mucha abundancia. Y fue una promesa de Dios para la vida de Abraham. Pero en el capítulo 12, versículo 4, vemos que Abraham ya tiene 75 años. No sabemos exactamente cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó en Ur de los Caldeos. Pero sabemos que ya tenía esposa y muy probablemente se casaban a los 40 años. Es decir, supongamos que Abraham estaba recién casado, es decir, tenía 40 años, cuando Dios le hace esta promesa: te bendeciré. 35 años después, y Abraham no ha recibido la promesa. Luego, más adelante, a los 80 años, Dios le dice a Abraham: yo te he hecho una promesa y te la voy a cumplir. A los 90 años, Dios vuelve y aparece a Abraham y le dice: yo no he olvidado la promesa. Te hice una promesa y te la voy a cumplir. A los 99 años, cuando Lot ya no vive con Abraham, cuando su padre ha muerto, es decir, ahora sí, Abraham está obedeciendo a Dios. Entonces se aparece Dios y le dice: ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿qué estaba o por qué se demoró tanto el cumplimiento de la promesa? ¿Sería culpa de Dios? Probablemente no. Probablemente Dios no había cumplido su promesa porque Abraham se encontraba en desobediencia.
La desobediencia impide que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Dios también, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, te hizo una promesa a ti y a mí de salvación, sanidad, liberación y vida eterna. Pero ¿por qué no se ha cumplido esa promesa en nuestras vidas? Probablemente porque hay desobediencia en nuestro corazón. Al Señor no le gusta que nosotros querramos jugar con Él. Le gusta que nosotros vivamos para Él. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿O cuál es el clamor que tú tienes? Tal vez estás pidiendo sanidad de tu cuerpo y llevas muchos años orando por lo mismo y Dios no te ha sanado. Pero Dios dijo que por tus llagas fuimos nosotros curados. Tal vez has orado por tu familia, por tus hijos que son rebeldes. Y usted se pregunta, ¿pero por qué mis hijos no cambian? Si el Señor dice que haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Por qué mi familia no se convierte cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Es una promesa de Dios. De pronto hay desobediencia en nuestras vidas. Y solo cuando yo le entregue mi vida completamente al Señor, el Señor hará cumplir sus promesas sobre mi vida. Pero la segunda enseñanza que Dios le quería enseñar a Abraham es que las promesas de Dios son eternas. Se cumplen porque el que prometió fue Dios y es fiel en cumplirlas. Dios es fiel y lo que te ha prometido, Dios lo hará. Si Dios te dijo que usted será prosperado, Dios lo hará. Si Dios dijo que tu familia será convertida para Cristo, Dios lo hará. Si Dios dijo que usted tendrá una empresa, pues su empresa no cerrará, porque así lo ha dicho el Señor. Pero para que esas promesas se cumplan, Dios exige obediencia. Y lo tercero que el Señor le quería enseñar al pueblo de Israel y a Abraham, lo encontramos en el versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios llamó a Abraham y le prometió que lo bendecería grandemente, también le dijo, la bendición no será solamente para ti, sino que te he escogido a ti para que a través de ti y de tu descendencia sean bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ¿sabes qué? Esto no lo entendió el pueblo de Israel. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, se encontró con un pueblo de Israel que odiaba a sus hermanos, sus propios hermanos, los samaritanos, y los llamaban los impuros, los que no merecían la bendición de Dios. Y a los que no eran judíos eran llamados gentiles, pero de una manera despótica los llamaban los perros, porque no merecíamos la bendición de Dios. Eran egoístas con la bendición de Dios. Recibían la bendición de Dios para ellos y la guardaban para ellos. Y eran solamente ellos. Y si quería que alguien fuera bendecido, se tenía que volver judío como ellos y guardar la ley como ellos. Y volverse al judaísmo, que era la religión de ellos. Y el Señor Jesús tiene que decirle, un momentico, eso no fue lo que yo le dije a Abraham. Yo le dije a Abraham que te bendeciría para que usted sea la fuente de bendición para muchas personas. ¿Sabes que a veces a nosotros nos pasa lo mismo? El Señor trae bendición y después de escuchar un culto como este, una palabra como esta, decimos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bendición. Pero llegamos a la casa y la guardamos para nosotros solos. Y nos enteramos que nuestro vecino está en crisis y no hacemos nada por ello.
Nos enteramos que el de más allá está enfermo y decimos, ojalá venga rápido el médico. Cuando la Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Vaya y ore por él, ungiéndole con aceite. Es decir, cuando Dios te escogió a ti para hacerte un hombre de bendición, una mujer de bendición, también te escogió para bendecir a otros a través de ti. Compártale a alguien de la palabra de Dios. Compártale a alguien, porque el Señor desea bendecir a todas las familias de la tierra. Pero para eso necesita que usted también comparta la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo conocerán al Dios de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Usted y yo hemos sido llamados para ir a llevar el Evangelio de Jesucristo a quien no conoce del Señor. Así que, mi amado amigo y hermano, 3 cosas que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel. Primera, la obediencia a medias es desobediencia. Segundo, las bendiciones de Dios o las promesas de Dios se cumplirán. Y tercero, el Señor te bendice a ti para que tú bendigas a los demás. A veces hay abundancia en mi casa, aunque el vecino pase necesidad. A veces hay cosas que sobran en mi casa y a veces preferimos botarlas antes de compartirlas con el necesitado. Eso no es el amor de Dios, ni es el sentido de Dios. Dios te ama a ti, pero también ama al pecador. Compártale de la palabra de Dios y el Señor te bendecirá mucho más. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento entrego mi vida delante de ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te invito a entrar a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida para un día gozar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos terminado con esta palabra, pero quiero agradecerte si usted aplica la palabra de hoy y la comparte con otras personas. Inscríbate en el canal de YouTube y le llegarán todas las enseñanzas que estaremos subiendo. Envíale el enlace a alguien. Alguien más está necesitado de esta palabra. Alguien más está esperando el cumplimiento de una promesa y no sabe por qué no se cumple. Espero que usted sea la fuente de esa bendición. Que Dios les bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad.